Bienvenidos al Venezolano Hoy. Esto es un espacio de conversación con figuras de interés para los venezolanos y latinoamericanos. Les habla José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano y formo parte del grupo editorial El Venezolano. Esta transmisión del Venezolano Hoy cuenta con la participación y producción conjunta del Venezolano de Miami, el Venezolano Houston, el Venezolano Panamá, el Venezolano Colombia, el Venezolano Costa Rica y el Venezolano Madrid. En esta nueva transmisión tendremos el gusto y el privilegio de conversar con Antonio Ledesma, político y abogado venezolano, alcalde metropolitano de Caracas, vive en el exilio en Madrid y está aquí con nosotros en el Venezolano Hoy. También contamos con la participación especial de Osvaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano. Bienvenido, alcalde metropolitano de Caracas, al Venezolano Hoy. Bienvenido, Osvaldo, al Venezolano Hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y la batuta la tiene en sus manos el anfitrión, que es Osvaldo Muñoz. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, José. Muchas gracias, alcalde. Bueno, sin duda que el ambiente político venezolano está caldeado como desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás esto es para aprovechar el tiempo al máximo, porque sabemos de las ocupaciones del alcalde y queremos que su mensaje, que es un exiliado muy activo, no solo en las redes, sino en los factores de opinión, comencemos a desmenuzar pues, esta situación que a Venezuela le vincula por casi 20 años. Alcalde, se ha hablado mucho de las posiciones que tanto usted como el grupo de la MUT, como algunos factores menos importantes en cuanto a cantidad de votos, vamos a decirlo así, pero al fin y al cabo, venezolanos que tienen derecho a tener una posición con la salida electoral. Hay un estudio del internacionalista John Magdaleno que nos llama poderosamente la atención porque habla que de 100 casos de dictaduras en el mundo, más del 69% se resolvieron a través del diálogo. Pero lo importante es que las que quedaron para resolverse de manera violenta sucedieron apenas 10 sucedieron antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿hay espacio para una salida electoral, alcalde? Bueno, en primer lugar, la posición mía, a la que tú apelas, sigue siendo la misma. Nosotros hemos tenido una línea coherente respecto a cuál debe ser la salida mediante la cual logremos la liberación de Venezuela. Y nosotros persistimos en la tesis de que frente a una narcotiranía como la que impera en Venezuela, no valen ni diálogos ni negociaciones. Los ejemplos a los que echan mano analistas muy respetados son documentos que en algunos casos también hemos revisado. Tengo aquí a mis espaldas, en esta pequeña biblioteca, un libro donde se analizan las transiciones. Es un libro que tiene 4 manos, dependió de 4 manos, de un ciudadano de origen norteamericano y de un ciudadano chileno, muy amigo de nuestra causa. Y ciertamente hubo dictaduras que dieron paso a procesos electorales, como el de Chile, por ejemplo. Pero es que Pinochet no era narcotraficante. Pinochet no estaba aliado con el terrorismo internacional. El proceso de Brasil, que se dio después de grandes movilizaciones, en el que participó, por ejemplo, el presidente Cardoso, el mismo Lula da Silva, derivó de una dictadura, pero esos dictadores militaristas de Brasil tampoco eran narcotraficantes. El proceso de España, que dio pie a lo que hemos llamado, o se llaman, los pactos de la Moncloa, porque es en plural, son varios pactos. Allí intervinieron líderes. Unos venían del falangismo español, como Adolfo Suárez. Otros que eran exponentes del franquismo, como lo fue un líder gallego, el señor Fraga. Otros que eran defensores a ultranza del comunismo, radicales, que apelaban siempre a actos de violencia, incluso por algo llamaban el carnicero de Madrid a Santiago Carrillo. Felipe González,
y otros más. Pero es que ninguno de ellos era narcotraficante. Ninguno de ellos estaban aliados con corporaciones criminales. Ese es el caso que algunos pareciera que no quieren entender de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no hay una dictadura convencional. En Venezuela hay una corporación criminal. Y basta oír los argumentos que con mucha fundamentación ha expuesto el doctor Sánchez Berzaín para admitir que lo que le cabe a esa gente allá en Venezuela es la Convención de Palermo. Por eso allá se han hecho diálogos. No voy a enumerar los diálogos porque no te voy a quitar tiempo, Osvaldo, pero los últimos fueron el del Vaticano, el de Dominicana y el de Barbados. ¿Y cuál fue el resultado de esos diálogos? Que le dimos una bombona de oxígeno a Maduro, que le dio respiración boca a boca en Dominicana y en Barbados para que ganara tiempo. Se han hecho negociaciones, varias negociaciones se han hecho en el transcurso de estos últimos años, y tanto Chávez como Maduro han dado la vuelta a ese trompo de las negociaciones simplemente para ganar tiempo y dejar muy mal parado, dejar descolocado al liderazgo de la oposición. ¿Cuántas elecciones hemos hecho? Yo he escuchado algunos argumentos de algunos analistas que dicen, pero no importa, si vamos a unas elecciones parlamentarias a finales de este año y Maduro se las roba o hace fraude, eso servirá para demostrarle a la comunidad internacional que Maduro hace fraude. Pero ¿cuántas veces tenemos que demostrarle esto al mundo? ¿Cuántas veces habrá que dejar violar a una criatura por un pederasta para enjuiciar a ese pederasta o ese sádico? En Venezuela se han hecho elecciones. Por lo tanto, lo que corresponde es aliarnos con una corporación global internacional, una fuerza de paz con base a los dispositivos que son legales, como por ejemplo la Convención de Palermo, que es una doctrina asumida por la ONU, la Resolución 1373, que plantea un plan global contra el terrorismo, asumida también por la ONU, el concepto de responsabilidad de proteger. Hay que recordar los argumentos de 3 ex secretarios generales de la OEA, Pérez de Cuellar de la ONU, Pérez de Cuellar, el señor Kofi Annan, cuando hablaban de revisar el concepto del principio de la soberanía, porque ese manido principio de la soberanía, por ejemplo, lo usa Cuba para proteger su dictadura, la soberanía. Y resulta que los grandes transgresores de la soberanía en nuestro continente han sido los cubanos. Invasiones en Panamá, intentos de invasiones en Venezuela. Por lo tanto, ahí está la Convención de Palermo, la Resolución 1373 de la ONU, está el PIAR, está el concepto de la responsabilidad o de la obligación de proteger, y dentro de Venezuela está el artículo 187 de la Constitución Nacional. Si yo fuera Guaidó, esta misma semana plantearía en la Asamblea Nacional el debate para que lo habiliten, para que le den una habilitación al presidente Guaidó de poder comenzar a tramitar de manera formal ese apoyo de una fuerza global multinacional a los efectos de doblegar esas mafias. Porque ¿contra quién está luchando el pueblo de Venezuela? Contra narcotraficantes aliados con la FARC, con el ELN, contra delincuentes que explotan el arco minero, los de Hezbollah, los garimpeiros que vienen de Brasil, contra los pranes que controlan las cárceles, que ordenan sicariatos desde las cárceles, contra las bandas que tienen incluso reducido al propio régimen, las bandas que están distribuidas en distintas zonas de Caracas y del interior del país. ¿Acaso es un secreto que esas bandas organizan sicariatos, organizan extorsiones, secuestros? ¿Acaso es un secreto lo que hacía la banda Belpicura en el Guárico, quitándole cochinos, gallinas, becerros a los productores agropecuarios? ¿O el Tren de Aragua? ¿Acaso es un secreto cómo hay una cúpula militar podrida que ha traficado oro, que ha traficado distintos minerales, que ha contrabandeado gasolina, que ha hecho grandes negociados con los dólares preferenciales? Con esa gente vamos a dialogar. Esa gente está hundida en el pantano de la corrupción y tiene sus manos llenas de sangre, la sangre que derramaron nuestros jóvenes, nuestros mártires, como Óscar Pérez, como Franklin Brito, como Fernando Albán, como el capitán Rafael Acosta Arévalo, como los estudiantes que forman parte de ese martirologio venezolano o de los venezolanos que están presos, como los diputados, el diputado Requesén, el diputado Ismael León, el diputado Gilbert Caro, lo que ocurre con presos políticos que han sido torturados, como el caso de Vasco da Costa,
de civiles y militares que simplemente se han rebelado contra esta porquería que asfixia por su purulencia a la sociedad venezolana. Sí, alcalde, yo quería, a propósito de lo que usted estaba señalando, usted había dado declaraciones diciendo las mafias no salen por las buenas, que es un poco el resumen de lo que usted nos acaba de describir en este momento y justamente se hace necesario el uso de la fuerza especial convocada por Juan Guaidó. Concretamente, alcalde, cuando usted se hace referencia sobre el uso de la fuerza especial, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Cómo hacer esa eso, convocatoria? ¿Cómo usted... Eso no ¿Cómo aplicarla? Creo que es lo que quiere José decir, ¿verdad? Preguntar. ¿Cómo Uno, aplicarla? está el artículo 187 de la Constitución Nacional, conforme al cual el presidente Guaidó puede invocar la organización o el auxilio o el apoyo de una fuerza multinacional, una fuerza internacional de paz. No se trata de una invasión, lo hemos dicho una y otra vez, porque hay algunos que han querido caricaturizar esta proposición nuestra que estamos planteando invadir a Venezuela. No, quienes han invadido a Venezuela son los cubanos, que hay más de 20.000 efectivos certificados por el señor secretario general de la OEA, Luis Almagro. En Venezuela hay grupos de Hezbollah. ¿O es que acaso la gente se va a hacer los desentendidos cuando Maduro tiene un entente con Irán? Hay prácticamente un puente aéreo con Irán. Dicen que están trayendo equipos para recuperar las refinerías de Amuay, la de Cardón, la del Palito. Mentira. Lo que están es desarrollando todos sus pertrechos para hacer de Venezuela una base misilística, para provocar una confrontación. Y eso lo saben los Estados Unidos. Por algo está esa flota naval en nuestras costas, en nuestros mares. No están viendo los delfines, como lo he dicho, ni viendo cómo es la brisa del mar Caribe. Saben que en Venezuela hay operaciones de narcotráfico que envían todos los años miles y miles de kilos de cocaína. Saben que en Venezuela hay instituciones del Estado en manos de grupos terroristas que le dan pasaportes, que le dan documentos de identidad a personeros de Hezbollah o de Hamas o de Al-Qaeda. Eso lo sabe la comunidad internacional. Por lo tanto, lo que decimos es una fuerza de paz que sea capaz de doblegar estas mafias. Porque ¿cuántos son? ¿Cuántos son los miembros de la cúpula? Porque hay que hacer también sus distinciones. Por cada general que trafica oro, por cada general que hace negocio y que está enriquecido, hay miles de soldados que están indignados, que están disgustados. Hay decenas de tenientes, de subtenientes, de capitanes, de mayores, que no son ni narcotraficantes ni terroristas. Dentro de Venezuela hay un malestar en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Claro que lo hay. Lo que ocurre es que están siendo hostigados, fisgoneados por el G2 cubano, por esos cinturones de inteligencia que han venido atenazando, acorralando las guarniciones militares. Eso se sabe también. Y los cuerpos de seguridad han derivado en escuadrones de la muerte. Ahí está el FAES, está el DIGESIN, está el SEBIN. Son grupos que actúan pasando por encima de los más elementales derechos humanos que no se respetan en Venezuela. Por eso la propia alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos dijo que en Venezuela, bajo el régimen de Maduro, se han ejecutado por la vía extrajudicial a más de 7.000 seres humanos. Ahora, alcalde, una pregunta. ¿Cómo lograr que la oposición esté verdaderamente unida? Porque entiendo que el objetivo de todos es el mismo. Los mecanismos, al parecer, que proponen uno no son los que proponen otro. ¿Cómo logramos nosotros unir de verdad a la oposición y poder lograr el objetivo? ¿Qué ha faltado? ¿Qué falta para tener una unidad verdaderamente cierta? El respeto a una estrategia previamente discutida y acordada. Eso es lo que ha fallado en Venezuela, porque la estrategia termina siendo el coleto de unos factores que exhiben un día la estrategia y después barren el piso con ella. ¿Cómo es posible que si la estrategia era el cese de la usurpación, que fue anunciada por Juan Guaidó el 23 de enero y aclamada por los venezolanos, que me digan si no estoy diciendo la verdad, que todo el mundo se acompasó a ese rítmico mantra del 1, 2, 3, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? ¿Y qué ocurrió? Que unos meses después metieron a Guaidó, o Guaidó se dejó meter en un diálogo de Barbados. ¿Cómo es eso? ¿A qué obedece eso? Y antes de ese diálogo, días antes de ese diálogo, que lo dejó zarandeado, se incurrió en una fallida negociación
¿Cómo se va a hacer una negociación para salir de los causantes de la tragedia con Padrino López, con Michael Moreno? Pero bueno, por Dios. Entonces, ahí está el detalle, pues, como dice Cantinflas. No hay que ser ningún injundioso ni ser un erudito de los análisis políticos para sacar conclusiones. Venimos cometiendo errores tras errores. Y esto no es estar contra Guaidó, por el contrario. Decirle la verdad a Guaidó es ayudarlo. Ponerle sobre la mesa las cartas que están marcadas por errores es ayudarlo. Todo lo contrario a quienes silencian estos hechos que no se pueden esconder. Porque lo de Cúcuta el 23 de febrero del año pasado fue un error. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente creando una gran expectativa? La ayuda entra sí o sí y después no entró. Esa fue una batalla temprana que lamentablemente perdimos. Y después de ese desafuero, se metió la transición en una negociación fallida que terminó con una escaramuza penosa en un puente donde habían unos militares supuestamente alzados, una mano de topocho, una mano de cambures. Eso desluce de nuestra estrategia. Y después nos metimos en Barbados, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses. Eso era más que un somnífero. Eso fue más que un sedante. Maduro sedó a la sociedad venezolana. Y la sedó no porque la gente se haya resignado, simplemente porque la gente se quedó, como decimos en criollo, como pájaro en alambre, de ver cómo del cese de la usurpación pasamos a una supuesta negociación que le traía a la gente recuerdos muy ingratos, porque la gente tiene sinsabores de aquel fallido acuerdo con el Vaticano, donde se leyó un documento realmente penoso, que quedó allí como una mácula de la historia democrática venezolana. Y luego del fallido intento de diálogo de Dominicana, por más vueltas que le den a esa mesa para decir que era necesario, eso fue un juego ganado por el régimen, porque ganaron tiempo. Y esa es la táctica que ordena cumplir la nomenclatura cubana, ganar tiempo, como quieren ganar tiempo otra vez metiéndonos en unas elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias con estas mafias que tienen control de las cédulas de identidad, de los pasaportes, de las maquinitas, de las auditorías, de los técnicos, de los sótanos, de los escondites del Consejo Nacional Electoral. Elecciones parlamentarias en un país en manos de bandas, porque ahorita Willy tiene un pleito de tú a tú con Maduro, pero al fin y al cabo ellos se terminan entendiendo. Y esas bandas que han sido procreadas por este engendro que desgobierna Venezuela están al servicio del AMPA común. Y cuando no son las bandas, son los colectivos o son los pranes. ¿No ves que han soltado delincuentes de las cárceles? ¿Y para qué los sueltan? Para amenazar y para asustar a la sociedad venezolana. Entonces tú vas a ir a unas elecciones parlamentarias con un régimen que ya te ha crucificado en distintos procesos fraudulentos. Pero además, para elegir una Asamblea Nacional, si ya tenemos una Asamblea Nacional que tiene el derecho legítimo de prorrogar su ejercicio, porque Venezuela está en una situación excepcional, vivimos un estado de excepción, pero además esa Asamblea Nacional está en desacato desde el mismo enero del 2016. Entonces tú me vas a decir que la medicina es volver a repetir la dosis de unas elecciones parlamentarias. ¿Para qué? Para que Maduro después le diga a sus compinches, a sus sicarios del Tribunal Supremo de Justicia, mire, declaren desacato a esa Asamblea Nacional porque el diputado tal se puso una corbata azul, o porque la diputada tal se presentó con una minifalda. Parece, no, estos no son chistes, son ejemplos que revelan la situación de inseguridad que tenemos en Venezuela. Por lo tanto, hay que poner los pies sobre la tierra. Y aquí podemos hacer miles de marchas, como lo ha hecho el pueblo. Seguimos haciendo sacrificios, pero si no hay una conducción atinada, vamos a seguir reincidiendo en los errores. Y esta responsabilidad no solo es de Guaidó, es de quienes han compartido el gobierno colegiado junto con Guaidó, porque son ellos los que toman las decisiones. A Guaidó no lo ha hecho preso Maduro, pero lo tiene preso el G4. Esa es la verdad y hay que decirla. Y tiene que ser liberado. Yo no estoy diciendo que se rompan relaciones con los partidos políticos, simplemente que Guaidó asuma su condición, pero la presidencia es para ejercerla, el poder es para ejercerlo, en función de las expectativas que tiene el país. Y él tiene que irradiar autoridad,
Él tiene que irradiar capacidad de tomar decisiones. Él tiene que lucir como un verdadero jefe de Estado que está habilitado para conducir a Venezuela a la solución de esta tragedia que se va prorrogando, porque cada día que pasa en Venezuela no se cuenta en horas, se cuenta en niños muertos, en mujeres muertas, en venezolanos que fallecen en las calles o en esa caravana de seres humanos que salen desde San Antonio vía Cúcuta para ver a dónde llegan a postrarse en una convulsión espiritual de sentirse lejos de la patria, pero al mismo tiempo sin saber dónde va a dormir esa noche, cómo va a comer al siguiente día. Si lo hablo a diario con mujeres que están en Cúcuta, que están en Perú, que están en Argentina, que están en España, ¿cuántas comunicaciones no recibimos a diario de gente que nos dice me estoy muriendo de hambre, me van a sacar esta noche de la habitación porque no tengo cómo pagar la habitación en Lima, o me sacaron a los muchachos de allá de las Guayas, del sector de Guayas en Ecuador, porque hay una persecución contra los venezolanos? De eso es que no tenemos que ocupar. Vamos a estar hablando sobre elecciones parlamentarias. ¿Qué es eso de hablar de elecciones parlamentarias cuando el país se nos está hundiendo? Cuando el país está boqueando, cuando está, es como el muerto que está en sus esterteros, en sus momentos de despedirse, de que se le vacía el alma, se le vacía el cuerpo. Alcalde, hay una percepción entre los venezolanos que la oposición venezolana no tiene la capacidad de unirse, que eso no es posible. ¿Usted qué considera? Bueno, esos son ejemplos que hemos tenido en la historia de Venezuela. Hay que ver los problemas que tuvo Simón Bolívar con Francisco de Miranda. Y después los problemas que hubo entre el Libertador con Manuel Piar, al que terminó fusilando en octubre del año 1817 en Angostura. Y después los problemas antes, incluso después de la campaña admirable en 1813, hubo desencuentros entre Bolívar, entre Mariño, entre Bermúdez. Después hubo desencuentros con el almirante Padilla. Eso lo hemos visto en la historia de Venezuela. Y no te quiero hablar de los procesos de Páez, de los procesos de Sublé, del Monagato, de lo que llevó el armisticio de Coche con Páez, con Falcón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en esta coyuntura lo que corresponde es tener grandeza de alma. Si un político tiene sus aspiraciones, un político que te diga que no aspira es un farsante. Yo tengo mis aspiraciones. Y cada político que tiene su organización partidista tiene sus propias pautas, sus propios proyectos. Pero hay coyuntura en la que tú te ves forzado por ética, por moral, por verdadero patriotismo, a congelar esas aspiraciones o esas ambiciones y a dejar de lado el proyecto grupal para darle preponderancia a un ideal colectivo. Yo desde niño me memoricé un pensamiento del maestro Gallego que nos decía, y lo leíamos en el carnet y lo leíamos en las cartillas que teníamos que estudiar para poder graduarnos de dirigente, que tanto más se pertenece uno a sí mismo cuanto más tenga su voluntad y su vida toda puesta al servicio de un ideal colectivo. ¿Qué es ahorita el gobierno de transición? Un ideal colectivo, pero en la realidad termina siendo una componenda y termina siendo el instrumento de un grupo que Guaidó es bueno para que le den embajadores y les nombren altos cargos, pero a la hora de pagar la factura le sacan la silleta y Guaidó se deja. Bueno, ese es su problema. Ahora, yo tengo que decir esto porque es mi derecho también quejarme. Yo tengo el derecho de quejarme como exiliado, como un ciudadano que ha luchado por la libertad de Venezuela. Digan lo que digan. Y yo no estoy aquí sacando cuentas para que me den, me adornen con estrellas y con decoraciones. No, en absoluto. Simplemente transmitiendo la angustia que tengo y tratando de interpretar a la gente que no tiene la posibilidad de ser entrevistado por ustedes, ser la voz de esos millones de venezolanos que le dicen a la dirigencia, bueno, que pongan a vibrar un reloj despertador a ver si reaccionan y se sacuden y hacen un acto de contrición y reconocen que se han cometido errores y sobre todo que hay voluntad de rectificar para poder liquidar una dictadura que está esa dictadura está moribunda. Esa es la verdad. Y por eso mucha gente en el mundo se pregunta cómo es posible que Maduro se sostenga en el poder cuando no hay ninguna realidad en ninguna parte del mundo que presente al mismo tiempo las dificultades
que padecen los venezolanos. No hay agua, no hay luz, no hay gas doméstico, no hay transporte público, no hay medicina, no hay seguridad, no hay gasolina. Entonces, tiene que ser que estamos haciendo algo mal para que este señor siga allí en el poder usurpando las instituciones públicas. Fíjese, alcalde José, yo te comento esto como una nota personal, sí. Pero a mí me consta que el alcalde Ledesma para finales de febrero del año pasado aspiraba a estar en Venezuela. Cuando comenzó este movimiento liderizado por Juan Guaidó, el alcalde nos manifestó que tenía plena convicción que para finales de febrero del año pasado, del 19, ya estuviéramos en Venezuela. Ha pasado ya 15 meses, 16 meses y la situación sigue igual. Utilizando un término de béisbol, cuando el alcalde es llanero, también le gusta el béisbol, estamos perdiendo 6-0. 3 diálogos, Cúcuta, 30 de abril y la operación Gedeón, la más reciente. Pero hablando en términos béisbolísticos, también te pudiera decir que en varias oportunidades hemos tenido al hombre en tercera. En tercera. Sí. Y lo que hace falta es un toque de bola. Y baiteando en vez de tocar la bola, lo que hacemos es poncharnos en varias oportunidades. Pero ¿tú te imaginas mejor oportunidad que la que tuvimos, por ejemplo, cuando la movilización del 11 de abril? Y todo el mundo, en el mundo se habla todavía de esa manifestación. Fue la gente la que sacó a Chávez del poder. Así es. Pero esa maravillosa procesión de civismo fue adulterada por un grupito que desbarató con los pies lo que maravillosamente fue hecho con la mano. Después del 2015, ¿tú te imaginas semejante triunfo obtenido por la ciudadanía en diciembre de 2015? Exacto. Fue algo realmente espectacular. ¿Y qué pasó? No había estrategia. La jefatura que tenía el control de las tomas de decisiones, resulta que en enero no sabía qué hacer. Y por eso comenzaron a inventar que si un revocatorio, no que si un diálogo con el Vaticano, no que vamos a reunirnos en República Dominicana, cuando estaba de anteojito, que la estrategia tenía que ser lo que la gente esperaba, porque la gente fue a votar. Esa gente que dice por allí, yo soy el diputado más votado, yo saqué tanto, mentira. La gente no votó por nombres y apellidos, esa es la verdad. En esta circunstancia, la gente votó por una lista de diputados que presentó la unidad y la única esperanza que tenía la gente era, como dicen en el chiste, cayendo y corriendo, que era una vez al tener el control de la Asamblea Nacional, se produjera designar los nuevos rectores y el nuevo Tribunal Supremo de Justicia para cortar por lo sano. Ah, no, comenzamos a divagar, nos metimos en un revocatorio que fue fallido, después en 2 diálogos, y mire usted dónde estamos. Y si eso no era suficiente, le pusieron la guinda al pavo, metiéndonos en elecciones regionales, que sabíamos que eran elecciones fraudulentas. ¿Quién va a creer que Maduro va a ganar 20 gobernaciones en un país en las condiciones en las que está Venezuela? Pero bueno, esa es la triste realidad, que ha habido una falla estratégica, y eso es el llamado que nosotros estamos haciendo, a corregir las fallas estratégicas. Sí, alcalde. Sí, alcalde, hace unas horas usted publicó en sus redes sociales y afirmó: estoy seguro de que Maduro caerá, pero es indispensable que Guaidó se autolibere del secuestro político. ¿Podría profundizar en esta idea, por favor, alcalde? Bueno, ya lo he dicho, las tomas de decisiones. En Venezuela opera un gobierno parlamentario. La verdad es que en Venezuela eso no existe. Eso no existe. Es la base para su funcionamiento conforme al artículo 233, porque le corresponde a él automáticamente nada más por ser presidente de la Asamblea Nacional. Pero las tomas de decisiones se discuten en el G4. Y esas tomas de decisiones hace algunos meses, antes del coronavirus, todo apuntaba a querernos llevar a unas elecciones parlamentarias. Eso está a la vista de mucha gente, y eso no lo pueden negar. Ahora, no estamos de acuerdo con eso, y eso es un error. Ahora, Guaidó tiene que marcar una pauta, porque ahí al final de ese mensaje que puso en redes, dice también que hay que estar al lado de la gente en las luchas sociales. En Venezuela hay todos los días 30, 40, 50, 60 manifestaciones. Ahí debería estar los ciudadanos. Alguna gente me dice, bueno, ¿por qué no estás tú? Eso es muy fácil desde Madrid. Bueno, yo estuve ya luchando y me metieron más de 1000 días preso. Y si me regreso para allá, como es mi deseo,
o me matan o me van a terminar secuestrando y voy a terminar siendo un estorbo para la lucha de la oposición venezolana. Por lo tanto, las movilizaciones ciudadanas son fundamentales para luchar contra la dictadura. Y esas fueron las movilizaciones que se reemprendieron en enero del año pasado. ¿Y cuándo declinaron esas movilizaciones? Después del diálogo de Barbados, porque Maduro aplicó el mismo antídoto contra las movilizaciones populares que aplicó el 10 de abril del año 2014. Recordamos que nosotros iniciamos un proceso llamado La Salida en el 2014 y la gente se echó a la calle en febrero, en marzo, y a comienzos de abril Maduro montó un diálogo al que nosotros nos negamos a ir, porque pusimos como condición que liberara a los presos políticos. No lo hizo, lo que hizo fue incrementar el número de presos políticos. Y desde entonces, como muy bien lo dijo el monseñor Diego Padrón, Maduro usó ese diálogo para adormecer la protesta popular. Eso mismo repitió en abril del año pasado, con el diálogo de Barbados. De allí que es importante las protestas de la ciudadanía. Y para eso Guaidó tiene que ponerse al frente de esa lucha, porque para eso él es el presidente interino. Pero, alcalde, pareciera que la protesta no logra conectarse con el proyecto político. Decíamos en estos días, el proyecto político nuestro parece que todavía no llega a profundidad en la base popular o en la base venezolana. Me decía con un amigo en estos días, el día que baje el cerro que está al lado de Miraflores, se acaba Maduro. O los pavos utilizan ahora a Dracaris, dice, bueno, que actúe Guaidó como Dracaris. Hemos intentado todo y no ha resuelto nada. Volviendo al término de béisbol, cuando todo te sale mal, o cambias el line-up, o cambias el line-up, o cambias el manager, o cambias la estrategia. ¿Será que está planteado la remoción de Guaidó como líder de la oposición? Es que yo creo que el problema está en, tú puedes poner allí al hombre araña, o vamos a suponer, puedes revivir al Libertador Bolívar, a Rómulo Betancourt, lo pones allí, pero si tanto Bolívar como Betancourt va a estar sometido a un grupo que es el que va a tomar las decisiones, y dentro de ese grupo hay discrepancias, porque hay discrepancias. Hemos visto documentos. Claro, el manifiesto de justicia. Bueno, hay discrepancias. Bueno, no vale que el líder tenga condiciones y virtudes. Es importante la estrategia y las tomas de decisiones. Ahora, la gente sí ha luchado y en la calle, Osvaldo. Lo que ocurre es que esa gente que salió a borbollones en febrero, en marzo del año pasado, porque que había las manifestaciones que se reeditaron en Venezuela. Y eran manifestaciones en el este y en el oeste. Y eran en Caracas, pero también eran en La Fría, en el Táchira. O eran en el Vigía, en Mérida. O eran manifestaciones en Dabajuro, en Falcón. O eran manifestaciones allá en Tucupillo, en el estado Guárico, en todas partes. Ahora, esa gente que salió a marchar con una gran esperanza, le echaron un balde de agua fría cuando la gente a la que le dijeron salga porque tenemos que lograr el cese de la usurpación se enteró entre gallos y medianoche que había una comisión dialogando en Barbados. Esas son las cosas que me alejan de ti. Ahora, hay momentos en que el estado de ánimo es fundamental y a la gente hay que transmitirle ánimo. Eso hacía nuestro libertador. Ánimo, alcalde. Fracasamos con el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Fracasamos con los diálogos de República Dominicana, de Oro y de Barbados. Fracasamos con el 6-0 que estamos diciendo. ¿Cómo inyectarle ese ánimo? Además que sabemos que hay una dictadura sangrienta, narcotraficante, que el dolor del pueblo forma parte de su ADN y parte de su estrategia para terminar. Retomando la estrategia original, que no es apoyada por algunos factores. Hay factores que mientras tú no vas a Washington a pedir apoyo, a pedir respaldo, no va a Colombia, uno va a Brasil, y explicando que en Venezuela hay una corporación criminal y que por lo tanto es necesario la configuración de una fuerza multinacional especializada de paz que nos obliga a obligar a estas mafias, y hay gente que dice no se metan aquí, que esto lo resolvemos entre nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver entre nosotros? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Te vas a entender con quién? ¿Con Michael Moreno? Para que les quite el desacato a la Asamblea Nacional, ¿a cambio de qué? ¿Te vas a entender con quién? ¿Te vas a entender con Maduro, que está responsabilizado de narcotráfico, de terrorismo, que tiene un proceso ya por iniciarse en la Corte Penal Internacional por crímenes de humanidad, de lesa humanidad?
Esa es la situación que hay que resolver. Y gente que cree que no, que con elecciones parlamentarias podemos resolver el problema. Y esto no se trata de que yo tenga una cuota de poder, porque si eso fuera así, bueno, vamos a olvidarnos de salir de la dictadura y que todo el mundo se corrompa, que todo el mundo se entienda y se empichaque allí en esa letrina. Y yo creo que esa no es la solución. La gente quiere un cambio de verdad. Un cambio para cortar de una vez por todas con esta era fatídica, lamentable, triste, aciaga de nuestra historia. Y la única manera es dejando atrás todo lo que representa esta narcotiranía en materia de corrupción, en materia de violación de derechos humanos, de arbitrariedades, en materia de postración de nuestro sistema económico. Que la situación nuestra es realmente escandalosa y escalofriante al mismo tiempo. Después de Madrid, perdón José, Sí. Después de Madrid, alcalde, ¿usted ha vuelto a hablar con Guaidó? Esa era la pregunta mía. Ajá. Hemos tenido una que otra conversación. Después hablé por teléfono, estando yo en Washington, otra vez en Nueva York, en reuniones de trabajo, pero tenemos como unos 2 meses que no se conversa. Y la idea es que uno ayude, que uno colabore, porque ese es el propósito nuestro, ayudar. Nosotros no estamos pidiendo ninguna chamba, ningún cargo, no estoy en eso. Ya a mí el país me ha dado mucho. Yo soy todo lo que soy gracias a Venezuela. Lo que quiero es ver cómo le devuelvo a mi país todas las oportunidades y posibilidades para desarrollarme en lo personal desde el punto de vista político que me ha dado. Y por eso creo que esta es una causa en la que todos podemos colaborar y estamos obligados a coadyuvar, porque es un desafío colosal, es monumental por las características del régimen a las cuales ya me he referido. Alcalde, ¿cómo está en Madrid, una de las ciudades, ya debemos ir cerrando, una de las ciudades más afectadas por el COVID-19? ¿Cómo vive el exilio en Madrid? ¿Cómo está su cuarentena? ¿Cómo vive la cuarentena? Bueno, la vivo apelando a la experiencia que ya acumulamos cuando estuvimos más de 30 meses en casa por cárcel. Había gente que de buena fe decía, bueno, pero Ledesma está más tranquilo porque no está en ramo verde, está ahora en casa por cárcel. Bueno, yo creo que la gente que se pone las manos en la cabeza cuando tenía ya 1 mes, ahora para 2 meses en cuarentena, para que vean lo que es estar 5, 10 o más de 30 meses, como fue el caso nuestro. Y aquí estamos, bueno, Mix y yo, uno para el otro, acompañándonos. Y lo que hacemos es ocupar el día leyendo, escribiendo, estudiando, porque uno tiene que estudiar los problemas del país, porque no se trata ya de seguir hablando de las dificultades que hay en materia petrolera, porque no hay gasolina, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay alimentos, sino de decirle a la gente cómo vamos a revertir. Y en ese sentido tengo un mensaje esperanzador. Yo sé que va a ser muy difícil recuperar a Venezuela, pero no imposible, porque tenemos un extraordinario potencial. En materia eléctrica, la gente que sufre en el Táchira, por ejemplo, que sufre en Mérida, es insólito que en Mérida y en Táchira o en Trujillo no tengamos energía eléctrica. ¿Sabes cuántas centrales hidráulicas hay en los Andes? Está La Vueltosa, está el tema de La Peña, por ejemplo, está San Agatón, está Santo Domingo y está la de Barrancas en Barinas, o una en Barinas. Es insólito que no tengamos energía eléctrica. Venezuela tiene termoeléctricas, está la termoeléctrica de La Fría, está la termoeléctrica del Vigía, también en Mérida y Táchira. O sea, todo eso se puede revertir. Pero hay que salir de Maduro. Con Maduro no va a haber luz, ni con vela ni con leña. No va a haber luz. No va a haber luz ni siquiera con un bombillito que empujemos con querosén, nada de eso. Ni habrá gasolina, porque esta gente destruyeron a PDVSA y destruyeron nuestro sistema de refinación, que era uno de los más grandes del mundo. ¿Sabes que Amuay era la segunda refinería procesadora de crudo del mundo después de la India? Eso lo acabaron. De allí que yo le digo a los venezolanos que hay que tener confianza en que vamos a recuperar a Venezuela con talento humano y, por supuesto, pasando la página del mito petrolero, de ese gran embuste de que somos ricos porque tenemos petróleo. Ya no se puede seguir pensando en que seamos un país rentista, sino un país que sea capaz de apuntalar la economía del conocimiento, apelando al talento humano
y a la capacidad de esfuerzo de todos los venezolanos. Esto, así vivimos el exilio aquí nosotros. En esto de la pandemia, pensando en Venezuela. Ya finalizando, como lo dice el moderador, hay un filósofo surcoreano llamado Bai Jung-chul Han, que dice, cuando los líderes declaran el estado de emergencia y lo convierten en una situación normal, estamos ante el final de la democracia. Sí, claro. Por eso hay que entender que la emergencia de verdad... Tenemos 7 años en emergencia. Sí, bueno, porque no es la pandemia. La pandemia es un coletazo más. Así es. Tenemos 7 años desde que Maduro llega al poder. No es que antes vivíamos como en Finlandia, ni como en Noruega tampoco, con Chávez. Pero con Maduro la crisis se ha profundizado y vivimos en emergencia desde el 2013. En todos los sentidos, como lo acabamos de decir. Así es. El tema de la gasolina. Es doloroso ver a los venezolanos peleándose en una estación de servicio. Y vemos que sigue la corrupción. Ayer agarraron a un bandido con más de 30.000 litros de gasolina. La gente que sigue traficando hasta con el agua. Es realmente un cuadro muy horroroso lo que se vive en Venezuela, y por eso es la urgencia de la intervención humanitaria internacional, y con la fuerza que sea capaz de doblegar esas mafias. Y el que no lo entienda es porque, bueno, o se quiere hacer el loco, el desentendido, o simplemente está empeñado en un punto de vista respetable, pero que no es compatible con la tragedia real que se vive en el país. Bueno, hay que estar muy pendiente, José, para finalizar la intervención. Del 5 de junio, los iraníes acaban de confirmar que los 5 tanqueros llegarán a la costa venezolana en junio 5. El Departamento de Estado ha hecho una amenaza. Los iraníes hoy respondieron la amenaza. Tenemos que ir llevando el trayecto de estos tanqueros para ver qué pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Alcalde, ¿cuándo nos veremos en Venezuela, alcalde? ¿Cuándo nos veremos todos en Venezuela? Como lo dijo Osvaldo, yo tenía la esperanza de que nos viéramos en febrero del año pasado. Lamentablemente no se cumplieron las expectativas. Pero todos los días nosotros nos levantamos pensando en Venezuela. Eso es prácticamente nuestro rezo todos los días, Mix y yo. Es hacer votos para que podamos superar esta tragedia en Venezuela y regresar muy pronto allá para decirle a los venezolanos, arriba corazones, arriba la esperanza, que no hay gloria sin sacrificio y que los triunfos y las victorias dependen de la tenacidad, de la persistencia, del valor, del coraje, del decoro, del honor con que se luche. Una vez más, muchísimas gracias al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, desde Madrid. Muchísimas gracias, Osvaldo Muñoz, el presidente CEO del Grupo Editorial Venezolano. Gracias por su tiempo. Esta es una emisión del Venezolano Hoy. Mañana nos veremos nuevamente. Muchísimas gracias. ¡Que viva Venezuela!